Bienvenidos a otro Ecos del Mediodía. Esta reunión, esta charla nos trae hasta el local de Armando el Bachi Pola para hablar un poco de la noche de Chañar Ladeado en otras épocas. Bachi, te presenté como Armando. Gracias, bienvenido. Gracias. Está muy bien, es mi nombre, pero todo el mundo sabe Bachi. ¿Quién te apodó? Es una historia, déjala ahí nomás. ¿La dejamos ahí? Viene de muy lejos. Bueno. Bachi, contame un poco, antes de arrancar, de hablar de bucios, de aquella época de Chañar Ladeado. Contame un poco, bueno, en qué época vos te venís para acá y dónde sos nacido. Y también quiero que me cuentes algo de tus papás. Bueno, yo vengo de Casilda. Esto fue un accidente llegar a Chañar, porque con un amigo mío vamos a Marcos Juárez, que él vendía algo relacionado al campo, y de ahí nos vinimos a Camilo, y de Camilo vinimos a Chañar. En Chañar en la radio estaba Aige, el Tito Aige, que tenía CL2 Radio Imparcial, y me dice que venís a buscar el boliche, porque yo toda la vida había tenido boliche en Casilda, boliche en Rosario, y me fui de Rosario porque venía la conda pesada, que lo de ahora es 10 veces superior o 100. Y caímos acá y fuimos a ver el boliche, que era IES, que era de Negro Rodríguez, Chicho Favot, Bertonazzi, Vila. Y bueno, llegamos a un arreglo y quedamos. Eso fue fines de noviembre del año 80. Nos volvíamos para Casilda, como este amigo mío, me dice, dale, metete, yo estoy sin laburo, vamos al boliche, que esto, que lo otro. Y le digo, estamos lejos, le digo, de Casilda, son 100 y pico kilómetros, ¿viste? Pero dale, bueno, me jodió tanto que vinimos al mes a hacer el negocio. Compramos el boliche y, claro, un detalle importante, era dictadura. Ni cuenta me di. Y así estuvimos casi un año, el boliche que se podía abrir, que no se podía abrir, que me lo dejaron hacer para un cumpleaños, para un casamiento, hasta que, bueno, fines del 82 cambian el comisario, viene un comisario nuevo y, bueno, empezamos a laburar con bucios audiodiscoteca, era un fenómeno. Laburábamos los domingos, metíamos mucha gente de Venado, Venado Tuerto, Caferata, toda la zona, Godeque, Verabeú, Quirquincho, de acá de Bearlado, de Corral de Bustos. Los domingos era una fiesta, Chañar, mucha gente. Me voy por las ramas, tuve el honor de tener al mejor DJ, que antes se decía DJ y ahora se dice DJ. Sí. Tuvimos al mejor DJ de la Argentina, que es Jorgito Eduardo Roldán, JR, que hacía bailar hasta los muertos, loco. Bueno, empezamos a laburar bien con el boliche. Y bueno, así fue como llegué a este pueblo hermoso, me acogió de una manera maravillosa. Yo estoy re feliz acá hace, calcula, 40 años, 44 años que estoy en Chañar. Tengo mis hijos acá, todo perfecto. Hasta mi nieta nueva tengo. Y bueno, aquí, lindo, en este pueblo, y con boliches lindo, hermoso. ¿Por qué los chicos dejan, digamos, los anteriores? No había escuchado nunca. ¿IES, dijiste? IES, lo dejan por el tema de la policía. Ajá. Porque habían tenido una redada muy grande, se habían llevado muchos chicos presos, era la época de la dictadura y los menores no podían entrar a los boliches. Y bueno, y decidieron venderlos porque no funcionaba. ¿Ese edificio fue construido para boliche? No, según tengo entendido, ese edificio era una estación de servicio. Ahí ya había habido boliche. Creo que Tito Aramburu había tenido un boliche, que no me acuerdo cómo se llamaba. Me dijeron los nombres, pero no los retengo. Y después fue el boliche lo había hecho esa gente, Bertonazzi, Favot, Rodríguez y Vila. Y bueno, yo lo único que hice fue cambiarle el nombre, limpiarlo. Me vine con una banda de chicos de Casilda, laburaban todos, Jorge Roldán, Abel Belli, Gustavo Álvarez, Ernesto y Coqui, el hermano de Jorge. Después lo incorporamos a Ariel Monjes, que era un chiquito de acá que estaba medio así como perdido, y lo metimos en el staff, digamos. Y bueno, después
qué sé yo, al tiempo, después, creo que el año 85, hice el snack, lo que hoy es un pack. Sí. Entre ese tiempo del año 82 al 85, yo, ya que estoy con vos, tengo que hacer un agradecimiento muy grande a tu familia. ¿Por qué? No, yo con tu abuela y tu abuelo tengo un montón de cosas lindas para contar. Y tu viejo, un fenómeno. Pasábamos mira, me emociona. Pasábamos del 83 al 84, fiesta, Navidad, Año Nuevo, y yo tenía una idea, hacer una fiesta con una entrada. Estas eran las entradas. Ah, sí. Una botella de sidra para los hombres y cada 2 tickets para las chicas una botella de sidra. Necesitaba como 600 botellas de sidra, porque era más o menos la gente que... Voy y le digo a tu viejo, Jorge, necesito 100 cajas de sidra. Se agarró la cabeza. Pero Jorge me trajo las 100 cajas de sidra. Y no se las pagué, y tu abuela, no le des nada, no le des nada. Yo te prometo que el día 1 de enero te traigo la plata. Dicho y hecho, laburé Navidad, Año Nuevo, juntamos plata porque esa época era efectivo y era fácil, no como ahora. Y fui el 1 de enero a pagarle a tu abuela. Y me dice, eran las 6 de la tarde del 1 de enero. ¿Qué querés vos acá? No, le digo, venía yo con una valijita. Le digo, vengo a pagar. Vengo a pagar. Pasa. Pasó, me cerró con llave y lo llamó por teléfono al fijo a tu viejo. Y vino y bueno, eso fue la familia Russo conmigo. Un fenómeno. Bachi, sidra, me llama la atención, digamos, bueno, era la época de... No era la época, pero era un gancho barato, pues, la sidra era barata, ¿sí? Y se tomaba sidra. Se tomaba sidra. No era como ahora champán o gin tonic o whisky, era más, ni tanta cerveza se tomaba antes. Era whisky sí, por ejemplo, que yo había whiskies que hoy son malos, criadores o premium, pero... La sidra era un gancho, ¿viste? Entonces, con una sidra, vos entrabas, pagabas, qué sé yo, 10 pesos y te regalaban una sidra, ya era una motivación. Y después la gente, que yo tiraba hasta las 5, 6 de la mañana, no había problemas de horario, la policía nos dejaba laburar hasta la hora que sea. La noche de Año Nuevo, un amigo... Siempre seguimos hablando de Bucios. Bucios Disco. Bien. Bucios Disco, así se llamaba, Bucios Disco. Pero ¿y después manejaste las dos cosas? Sí, boliche y pub. Sí, las dos cosas. Sí, después, cuando inauguramos el snack, sí, laburamos las dos cosas. Las dos cosas. El snack era un fenómeno. Yo el snack lo abría a las 10 de la noche, a las 10:30 estaba lleno. Y después la gente se iba a bailar, el domingo te estoy hablando, Sí, los días, el viernes y sábado se laburaba con más gente más grande, otro público, pero después se llenaba el bailable y era una época maravillosa. Los boliches abríamos de miércoles a domingo, toda la zona, no solamente Chañar. ¿Con quién competías en la zona? No con nadie, porque Camilo, Corral abría los sábados y Camilo tenía, con Camilo sí tenía un boliche llamado, creo que, no, Light Power, no me puedo acordar, que era de Héctor Anselmo y Mario Bachelli, que después hicimos una sociedad, hicimos el Chocolate, pero eso pasó después en los años 90. Y después acá en Chañar Ladeado competía con Más, después vino el Harley, Eduardo Mackay con Monetti, Domingo Monetti, el Neta, gran tipo. Y toda esa movida fue hermosa, ¿viste? Se laburaba y hay mucha gente, los chicos no existía esto. Sí. Entonces, todo funcionaba de otra manera, era cara a cara, la cita, el aguante, te espero, y todo eso era, no el celular, era cara a cara. Y la movida es muy linda. ¿Qué se tomaba? Charlemos un poco de la gente que estaba atrás de la barra. Me nombraste un par de whisky que, como vos recién lo decías, bueno, hoy
son un poco malos. Las chicas tomaban, por ejemplo, existía un trago que se llamaba Primavera sin alcohol, Ajá. que era jugo de naranja, jugo de durazno, jugo de frutilla. La más usada por ahí te decía un chocolate con frutilla. Entonces era un poquito de chocolate así, de licor de chocolate, con jugo de frutilla. Pero no, nada que ver, no se toma lo que se tomaba hoy. Aparte, los que tomaban bien eran los chicos más grandes, los tipos ya de aquella época, a lo mejor de mi edad en aquella época, de 30, 35, 40 años. Sí. Pero lo demás eran todos gente tranquila, no había el desastre de la madrugada de borrachos, que a lo mejor puede existir hoy, no sé, desconozco. Hace muchos años que no voy a un boliche. Pero se tomaban todo ese tipo de trago. Era la mayoría, a lo mejor por ahí algún, qué sé yo, un gin tonic. Y tenía un par de clientas que en el snack le gustaba tomar gin tonic. Ya en aquella época te hablo años. ¿Whiskola? Whiskola, Cuba Libre, claro. Mirá, y me hiciste acordar, había otro trago que se llamaba chiribisqui, que era vino blanco con 7-Up. Sí. Después, qué sé yo, pedían naranja cruz. ¿Viste? Era así. Sí. Y bueno, yo le vendía la naranja Fanta porque tu viejo tenía la naranja Fanta, ¿viste? Yo me abastecía todo de Jorge. Esos eran los tragos que se tomaban. Y se vendía bien, se tomaba bien. La verdad que económicamente esa época era brillante. Me imagino yo salir viernes, sábado, domingo, tomar, comer un asado, ir a la cancha, comprarse una camisa. La gente lo tenía esa plata. Lo que no existía era la previa. Claro. ¿Me entendés? Vos, por eso el bolichito, el snack, yo a las 10 de la noche, 10:30 ya estaba lleno. Bien. No había previa. Y a nivel plata hoy, y yo creo que hoy un chico para hacer esa fiesta de viernes, sábado y domingo que se hacía antes, y yo creo que tiene que tener 1.000.000 de pesos en el bolsillo. Sí. No sé si 1.000.000, pero 400 o 500.000 pesos seguro, porque un flaco un día sábado en un boliche se patina 150 lucas y listo, se murió el domingo. Por eso los domingos no hay más nada y los viernes cada vez menos, no solo en Llanera sino en la zona. Yo tengo gente que tiene negocios de la noche en otros lugares y abren viernes, sábado y domingo, pero el full es el sábado, los viernes tranquilos, los domingos flojos. Antes vos salías del boliche y acá enfrente teníamos a Pirulo y todo el mundo se venía a comer la milanesa picada, el lomito al plato con huevos, a las 6. Todo eso cuando la noche ya había terminado. Era a las 6:30 de la mañana, a las 7. Te estoy hablando de tanto de sábado como de domingo. Los domingos, que ya era lunes, los chicos que iban al colegio a las 2:30 de la mañana saludaban y se iba, pero quedaba todavía una cierta cantidad de gente más grande que dependía de ellos mismos, el laburo, todo eso, se quedaban hasta las 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, se venían de Pirulo a comer el sanguchito y iban a su casa a las 8 o al laburo, qué sé yo. Yo mismo dentro del grupo de laburantes tenía 3 chicos que eran empleados, uno en la Aguas de Casilda, 2 Jorge en una radio y Ernesto en una fábrica, y cerrábamos el boliche a las 5 de la mañana, teníamos una renoleta, esa renoleta se llenaba de gente, 5, más los bolsos, y partían todos para Casilda. Llegaban siempre al horario de laburo, a las 7:30, 8 más tarde estaban ya en el laburo. Era una cosa de locos realmente, lindo momento. Y en una época donde no había tanta maldad, no existía el robo, no existía la mala leche, digamos. La gente era amiga, se hacían fiestas muy lindas. Las fiestas de
de la época de la primavera. La época de la primavera se armaba desfiles por todo el pueblo, lo armaba el boliche con alguna escuela y desfilábamos por el pueblo y a la noche se hacía la fiesta en el boliche, se elegía a la reina, se le daba un premio simbólico y así funcionaba. Era una época linda. Se venía también de una época más dura, de cosas que no se podían hacer y bueno, se comenzó a tener más libertad. Entonces, bueno, sí, la gente tuvo la necesidad. Totalmente, sí, veníamos de una época fea, realmente. A pesar que en los pueblos a lo mejor no se notaba tanto, pero veníamos de una época muy reprimida, la gente no tenía miedo en aquella época, año 81, 82, vino la guerra de las Malvinas, eso animó también a la gente a salir un poco a la calle. Después, bueno, vino la democracia, pero antes era feo, era jodido. No sé en los pueblos, yo no estaba en ese... Bien, yo vine acá en el 81, yo inauguré el boliche el 7 de marzo del año 81. Escucha esto. Abro el boliche con toda la publicidad, Bucios Disco, en Chanier Ladeado, bla. ¿Dónde hacías publicidad? Grabábamos un cassette en el auto mismo, subíamos un parlante, un bafle, sí, y salíamos por el pueblo y por los pueblos vecinos a hacer la publicidad. Era toda una odisea eso. Y bueno, inauguramos Bucios Disco. 27 personas me llegaron ese sábado, porque yo no sabía cómo era la movida acá. No vino gente. Al otro domingo, al día siguiente me llaman de la comisaría. Un tal Camicia era el comisario de Quirquincho. Y me dice, no gastes más plata, no abras más, porque yo me estoy por jubilar y no te voy a permitir, abrir. Así fue el arranque. No te voy a permitir menores. Y te voy a parar 2 policías enfrente del negocio, si entra menor te los llevo preso, así de corta me la dijo. Listo, sin anestesia fue. Y bueno, entonces ahí fue donde había que remontar y hacer una moneda para pagar. Yo alquilaba, ¿viste? Había que pagar la luz, había que pagarle a los chicos, y empezamos a hacer cumpleaños y casamientos. Y se hicieron unos cuantos casamientos y cumpleaños de 15. Con eso, ¿viste? Más o menos la fuimos piloteando hasta llegar al momento que se empezó a laburar, que fue a fines del 82, ya el 83. Una época brillante a partir de ahí. Veo ceniceros que te guardaste, que después vamos a mostrar. Bueno, la gente fumaba mucho. Era así, yo fumaba en el negocio y me fumaba los atados y el humo de los demás. De los 300, 100 o 500 que había dentro del boliche. Sí. Se fumaba, y eso que era muy peligroso porque el bailable tenía piso de alfombra. Y las puertas de emergencia, que yo siempre pensé, agradezco a Dios que nunca ocurrió ningún inconveniente. Nada. Porque la puerta de salida, había 3 puertas, una en el patio, pero que era de 80 centímetros, una del frente, que era de 80 centímetros, y una de atrás la barra, que salía donde el patio, digamos, que ya eran los bomberos. Bien. Pero calcula, 500 personas por esa puertita, si hubiera habido un quilombo, mamita mía, ¿sabes qué? Pero bueno, gracias a Dios nunca pasó nada, así todo 10 puntos. ¿El patio se usaba? Sí. Tenía unas palmeras. En el patio habíamos hecho un quincho que funcionaba como pista al final, lindando ya con entre los bomberos y no me acuerdo, creo que Ambrogios atrás, no me acuerdo bien. Habíamos un quincho ahí hexagonal donde funcionaba una pista, más todo lo que era el patio, que había bancos, sillones. No, para esa época era un bolichazo. Y ya te digo, y teníamos al mejor DJ y con una música, con un sonido espectacular. Porque yo lo primero que hago después de que empecé a trabajar un poco y a reunirme con un poco de guita, actualizo todo lo que es sonido.
mi amigo, que lo tengo acá en alguna de estas fotos, Charlie López, fabricaba audio y hicimos una tetraamplificación. Me acuerdo cuando que fuimos a Rosario a comprar todo, un camión para traer los woofers, las cajas, todas las cajas de los woofers eran todo de cemento, todos woofers de, no me acuerdo la pulgada que eran, pero eran así enormes, y sonaba como los dioses eso, y eso ayudó mucho, mucha gente venía y le gustaba el sonido, y tenías los fanáticos, había gente que llegaba a chanear a las 10 y cuando el boliche, el SNAF funcionaba a las 10, cuando el boliche se abría a las 11 de la noche, entraba ya gente, iban a hablar a la cabina con Jorge para pedirle temas determinados por la acústica y la potencia que había. Venían a disfrutar de la música. De la música, totalmente. Mira, había una banda de Beraebú que les gustaba y todavía creo que Beraebú le gusta la música pesada, el metal. Uh-huh. Bueno, y ellos llegaban, pedían eso y después se quedaban hasta el final para pedirle el resto de la música, AC/DC, Deep Purple y bueno, toda esa historia de metal total. Uh-huh. Bachi, bueno, época de reservados también y lentos. Oh, los lentos, sí señor, eso era una cosa hermosa. Hay un detalle que, mira vos, me haces acordar, en la zona no se hablaba en la música, y eso lo incorporamos, lo hicimos nosotros. Mientras Jorge Roldán ponía música, yo me encargaba de locutar un poco el tema y así lo hacíamos. En los cumpleaños, qué sé yo, poníamos un tema himno de León Gieco, Solo le pido a Dios, y todos sentados en la pista cantando. No, una cosa de loco. Otro tema que salgan de toda la noche hasta que salga el sol, sí. También, era una maravilla. Te estoy hablando del año 85, 86. Sí, temas que tienen 40 años y que todavía tienen vigencia. Sí. Bachi, contame un poco, ya que venimos hablando de la música, si hoy entro yo a Bucios, me voy a aquella época, entro a las 10 de la noche, ¿Qué estoy escuchando? Teníamos una apertura, Jorge tenía una apertura con Phil Collins, que arranca todo un solo de batería, que si hoy lo buscas en YouTube, creo se llama El Duelo, pero bueno, en aquella época era Phil Collins solo tocando una batería y eso sonaba como los dioses, y bueno, después arrancaba música siempre en inglés. Uh-huh. Después teníamos el momento de música en español, uh-huh. Que arrancaban después. Venía lo inglés movido, bajábamos el ritmo a música lenta y después para subir se usaba español, castellano. Y uno de los temas emblemáticos era Tirá para arriba de Sass. Uh-huh. Vos ponías ese tema y ya la pista rebalsaba de nuevo. Lo lamento mucho por los que estaban ahí enamorados y se apretaban un poquito, claro. Pero es que era así. Y así tiraban, qué sé yo, hasta las 4 de la mañana. El boliche a las 2:30, 3 ya bajaba. Ajá. Hasta la mitad. Si había 500 personas, a partir de las 3 de la mañana ya quedaban 200. 300 hacían porque eran chicos del colegio. Sí. Tenían que ir a estudiar. Así que, y todo bien, se portaban bárbaros. Y la música era así, era muy variada. No se usaba tanta... o sea, en los cumpleaños o casamientos sí, funcionaba mucho la cumbia, el cuarteto. Pero en lo que era de música en la etapa boliche de Bucios fue siempre la internacional movida, la internacional lenta y después lo español, lo argentino. Bien. Música que se compraba también. Sí, se invertía en comprar música. Y mira, sí, se compraba mucho, todo, porque no existía el pendrive, no existía nada de eso. Yo viajaba todos los lunes a Rosario a buscar música, me iba a veces solo, a veces me lo llevaba Jorge, y tenía ya mi amigo Gustavo Natale, que tenía Fostrock, una disquería,
y él me separaba siempre todas las primicias. Después que a lo mejor en el año o 2 veces al año nos íbamos a Paraguay a buscar discos pirata. El disco pirata es el que tiene un tema de un lado, un tema del otro y nada más. Todo en long play. Los chicos de ahora no tienen ni idea de lo que es un long play. No me di cuenta, te hubiera traído. Yo en mi casa debo tener 1500 long play guardados. ¿Sí? Sí, los tengo. De toda aquella época los tengo todos, casi todos. Se usaba mucho eso y el DJ laburaba mucho, ¿viste? Tenía los platos giradiscos de las bandejas. Yo me acuerdo tenía 2 Technic. Después en una oportunidad tuve suerte de poder tener una consola mezcladora Nurmac, porque la consola que teníamos era una chiquita que había hecho este amigo mío, Charlie, una Alex. Pero después pude comprar una Nurmac que en ese momento en el mercado era el Mercedes-Benz o el Audi, qué sé yo, para decirlo, espectacular. Y nada, el sonido era... Uno le daba mucha bola al sonido, en mi caso, en mi caso con el DJ que tenía. Y nunca le mezcliné nada, jamás. Yo fui muy amigo, soy amigo, ahora hace tanto tiempo que no lo veo, de Johnny, que era el DJ de Jambo, y Johnny y Franco Norberto también venían al boliche a charlar y a escuchar música y me decían siempre, yo te voy a robar el DJ. Cuando Johnny se vaya, yo te robo el DJ. Y dicho y hecho, Jorge terminó laburando en Jambo. Y después laburó también en La Barraca, en Río Cuarto. Después, cuando hicimos el otro boliche, que es otra charla más adelante, la vamos a hablar, la de Chocolate, también laburó en Chocolate. Pero todo lo que fue la década del 80 fue Bucios, fue más... no me acuerdo el Harlem si abrió por allá en el 89 creo que fue, que sí, también fue otro boliche. O 90 por ahí. O no porque en 90, porque en 90 creo, nosotros hicimos Chocolate donde era Bucios y después nos trasladamos en el 91 allá a la avenida. Pero no, eran épocas, uno tenía otra edad tampoco, era, qué sé yo toda la vida viví del boliche. Yo a los 18 años en Casita tuve mi primer boliche. Después me toca el servicio militar, dejo el boliche y me voy a Rosario. Cuando salgo del servicio pongo bolichito y así, ¿viste? Me encanta a mí el boliche y la atención. Me gusta más la parte del bar que del bailable. Sí. Sociabilizar, charlar, sí. No, me encanta atender. A mí yo me considero un buen anfitrión para una cena, una fiesta. Sí. Me gusta que la gente se sienta bien, se sienta cómoda y que todo el entorno funcione como yo quiero. Por ahí he tenido mis discusiones, indudablemente, dentro del boliche. ¿Por qué podía llegar a discutir? Porque hay gente que a lo mejor no se comporta de la manera que uno cree que se tiene que comportar. Por ejemplo, yo recuerdo una noche creo que fue Año Nuevo, entra un loco, que terminamos siendo amigos después, con cohetes al boliche. Bueno, yo siempre tenía 2 o 3 policías dentro del boliche porque había siempre, para la fiesta eran 800, 900 personas, era un despelote de gente. Sí. Y bueno, tratamos de localizar al loco y en el momento que más o menos lo identificamos, el loco aquella época eran los petardos, tira un petardo y le quema el vestido a una pibita que había cumplido los 15 años, hacía 6 meses, y se había ido al boliche con su vestido de 15. De 15. Porque se usaba también ir bien vestida al boliche. Bueno, lo identifico, nuestro problema. Lo primero que hago, agarro a la criatura la llevo a la casa, le explico a la mamá lo que pasó, me hago cargo del arreglo del vestido. Porque ¿de verdad pasó esa situación? Sí, pero es que no lo podía hacer de otra manera. La nena llorando y el otro boludo cagándose de risa porque me tiró un cohete. ¿Y qué tenía? Yo me hubiera ido a la cara y no sé, a pegarle un mamporro, ¿no? La agarré a la criatura, le expliqué cómo era, la llevé a la casa y hablamos con la mamá, eran las 5 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana. Que la madre todavía cuando salió se asustó porque ¿qué pasó? Sí. Y no, viste, era eso.
Nada, era una pavada, al final después creo que si era largo el vestido lo hizo 3/4, pero bueno, ese tipo de actitudes a uno le molesta, porque vos querés que toda persona que está dentro de tu instalación, que sos responsable, esté todo bien. Vos esa noche que tenés gente, la adrenalina la tenés al mango, porque todo pasa por vos, y vos tenés 400, 300 o 1000 personas, y tiene que funcionar todo así. El barman te tiene que atender bien, el DJ que tiene que poner la música, el baño está limpio, todo tiene que estar bien, porque vos me estás dando plata y yo no puedo no atenderte. Y para que eso ocurra, tenés que llamar antes de abrir a todos los muchachos y decir, che, muchachos, bueno, esta noche otra noche de joda, otra noche de fiesta, pero primero, ¿qué hay? El laburo. Después se cierra, cada uno haga lo que quiera. Pero durante el laburo, acá se trabaja y con responsabilidad. No hagamos boludeces. Así hacías. Y así se hacía, porque sí, porque es así. Vos cerrás y después te querés tomar 2 botellas de whisky, tomátela. Es tu responsabilidad, no la mía. Pero te la tomás fuera del boliche, yo te la regalo. Pero dentro del boliche, mientras uno labura, no tiene que tomar, no tiene que... Tiene que estar consciente de lo que está haciendo y haciéndolo sentir bien al tipo o a la chica que está en tu boliche, porque te está dando una entrada, te está pagando un algo ahí para que vos estés laburando. Entonces, ¿cuánto costaba una entrada? Si lo podemos traer a la actualidad, ¿de qué plata estamos hablando hoy una entrada a Bucios? No, la verdad que no sé cómo relacionártelo. Por ejemplo, yo recuerdo siempre que un café, que lo vieron más con el tema plata pudo haber sido, un café costaba, qué sé yo, 10 centavos de dólar. No existía el dólar aparte. En aquella época nadie hablaba de dólar, ni de bolsa, ni de nada, ¿viste? Se empezó a hablar del dólar después de cuando arrancamos con el 1 a 1, creo. Pero a grosso modo, 10.000 pesos, 15. ¿Hoy? Sí. No, menos. Hoy entrar a un boliche, en aquella época, si vos tenías un hijo, vos a lo mejor le dabas 10.000 pesos y le tiraba todo el fin de semana. Hoy le tenés que dar 200.000. Está bien. O sea que la entrada era una cosa más, no digo insignificante, pero era una cosa accesible para todo el mundo. No era un gasto que te marcaba. Claro. No era un gasto que... por la plata. No era... Aparte, es simple. La previa de la publicidad, vos salías con el auto a hacer publicidad y llevabas 50 o 100 de estas sin la consignación y regalabas. Sí. Y entonces tenías de arranque a lo mejor 50 entradas ya listas para que después consumían. Claro, no te pagaban los 10 mangos en la entrada, pero dejaban los 10, 15 o 20 mangos en la barra. Eso era publicidad, y estabas ahí siempre, ¿viste? Eso sirve. Sí. La teoría de dar entrada a las mujeres, porque después el hombre... puede llegar ahí. ¿Eso puede ser o no tanto? Eso sí, vino mucho después. Vino cuando empezamos con la competencia, que yo un día hablé con Eduardo y el Neta, le digo, estamos haciendo mal las cosas. Le digo, porque vos regalás mucho y me obligás a mí a regalar. Vos no vas a ganar y yo tampoco voy a ganar. Porque si se trata de regalar, dale para adelante, y entonces vamos a tener mucha gente, poca plata. Y bueno, pasó eso. Tuvimos mucha gente, poca plata, y triunfó el que menos regalaba. ¿Entendés? Y fue así. Pero cuando más le regalás a la gente, peor es, porque después, ¿qué pasó? Se paraban en la puerta esperando que vos los hagas entrar. Y no era así. Claro. Porque tenían la plata la gente. Había plata, no es que como ahora que, bueno, si vos decís que se pasa el bachi por ahí, se lo pasás, no tiene un mango. Pero antes, viste, los padres le daban la plata, no había tanto gasto como lo que hay ahora, no había... Ya salí con 20 lucas de abono de un teléfono, antes no existía, viste. Llego a chanear, voy a la comuna, estaba Matiachi de intendente, creo, en aquella época. Voy a la municipalidad,
A la comuna. Voy a la policía, estaba camilla, y voy a la iglesia a hablar con el cura. ¿Viste? Me quería presentar, mirá, yo, todo 10 puntos. Voy a la iglesia, eran las 11 de la mañana, ¿viste? Fui a la casa de allá, toco el timbre, sale una persona, digo, buenos días, y el padre Aguilera. No, no está, me dice, más tarde viene. Bueno, me fui. Me fui de una vuelta, qué sé yo. 12 menos cuarto voy de nuevo. El mismo tipo. Le digo, no vino el padre, ¿no? No, viene casi seguro que al filo de las 12, pues viene a comer. Bueno, me quedé. Estaba ahí, me quedé sentado en la plaza. Sí. Miré la hora, 2:05, voy, toco el timbre. Sale el mismo tipo. Me dice, ¿qué querés? Le digo, no me diga que usted es el padre Aguilera. Sí, ¿qué querés? Me viniste a romper la bola 3 veces. Ya sé quién sos vos, me cago en pedo encima. Y bueno, después nos hicimos amigos, comíamos asado. Eso, qué formalidad de ir a... Sí, pero es que vos te tenés que presentar, o sea, vos llegás con un negocio que no estaban bien vistos, ¿viste? Los boliches eran sinónimo de qué sé yo, de mala onda, de qué sé yo, de cosas. Y bueno, yo llegué con toda la buena intención y el cura me atendió mal. Pero después nos hicimos amigos y le digo, bueno, vamos a tener que comer un asado. Bueno, dice, tráete una botella de Creadores. Sí, cómo no. Hicimos el asado, lo hicimos en la iglesia. Y se tomó la botella de Creadores mientras comía el asado. Bien. No, por favor. Bien. Y lo más lindo de todo para mí fue Bucios Disco y Bucios el Snack. El Snap para mí fue algo sencillamente, para mí y para mucha gente que hoy todavía lo recuerda, uno de los mejores bolichitos que hubo en el pueblo. Toda una onda de madera, la época que se comía maní con cáscara. Vos, el domingo era el piso, vos te ibas a las 3, 4 de la mañana del boliche y era todo lleno de cáscara, todo cáscara. ¿Qué sé yo? Después se han hecho... Solo bebidas, Bachi, ¿eh? No, comida había, pero había un Carlitos o dos platitos. Ajá. Nada más, o una picadita de queso. Hay un detalle, mira, que me olvidé de contarte. Una de las navidades, Huguito Belforte, que creo que te la empecé a contar y no te la conté, la de la mortadela. No, a ver. Hugo Belforte era muy amigo, ¿viste? Y me dice... Un día me pidió que lo lleve a Mar del Plata, que tenía que ir a hacer un negocio, qué sé yo, y dice, te voy a traer una mortadela. Bueno, le digo, agarramos, nos fuimos a Mar del Plata, era así antes. Lunes cerré el boliche, pum, manejaba él, nos fuimos a Mar del Plata. Y una mortadela habrá tenido 30 centímetros de diámetro por 2 metros de largo. Loco, esta es para la noche de Año Nuevo, dice. Listo, fenómeno. Noche de Año Nuevo. Después de que se armó todo el jolgorio en el boliche, que fue fiesta, que todo el mundo vestido de blanco, habíamos hecho una convocatoria con fiesta de blanco. Pusimos la mortadela en el snack y bueno, a las 6 de la mañana, cuando cerramos el boliche, se vino todo el mundo al snack a tomar y a cortar mortadela. Pero bueno, lo que era esa mortadela. Yo creo que si todavía hay gente de aquella época que le habla de la mortadela de Lugo de Bucios, no se olvida jamás. ¿Bebidas blancas? Vodka. Tengo amigos que tomaban y toman vodka todavía, pero era vodka no lo que es ahora, ¿viste? Hoy tomás de Bombay o Bifite, no, eso es gin. La vodka que hay ahora es suavón. Antes vos tomabas que una que yo, Iran Walker o era querosén puro, ¿viste? Era terrible. Sí. Pero
Había gente que sí, se pedía la botella. Yo tenía una barra de amigos de acá del pueblo, te hablo de amigos porque los conocí ahí adentro. Llegaban, eran 4 o 5, pedían la botella de creadores, la ponían arriba de la barra y se servían y se tomaban una botella cada uno. Sí. Después estaba la onda de los viernes. Los viernes los espectáculos en Bucios eran lindos. Los viernes estuvo, gracias al Tito Aramburu también, que mira vos, también, que en paz descanse Tito. Me trajo Astarista, Fat Fernández, Bernardo Barás, bueno, la de Lito Nevia, después te voy a contar lo que pasó con Lito Nevia. Esos tipos hacían música los viernes, y los viernes metíamos en el bailable, metíamos 200, 250 personas, gente que iba a escuchar buena música. ¿Gieco en qué año vino que vi fotos? Y Gieco creo que fue en el 85, Ajá. León Gieco, después tuvo Riff, que lo hicimos en el Salón de Independiente, Riff, porque me exigen una valla de contención, pensando que estaban en Buenos Aires. Digo, acá no pasa nada, digo, está todo tranquilo. No, si no ponen la valla, que esto era el Vikingo, me acuerdo, un mono grandote así, que era del staff. Y bueno, pidieron, tu viejo también ahí fue otro de los que, 10 puntos, me trajo 2 freezer que se los llenamos de cerveza, porque querían cerveza a mansalva. Bueno, y así fue, tocaron riff ahí, después se fue Papo con algunos al boliche a firmar autógrafos. Lo mismo hizo León Gieco con Aníbal Forcada. Pero lo de León fue diferente, porque León lo hicimos y yo estaba en la parte de espectáculo de socio con Loli Boeri, que era amigo de León, y lo habíamos metido en Chañar, en Casilda y Cañada de Gómez. Y yo lo acompañé a Casilda, a Cañada de Gómez no fui. Que fue un fin de semana, 3. Sí. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocerlo a León, hacerme conocido, y hemos charlado. A lo mejor cuando iban a Casilda me avisaban y yo iba a Casilda también a verlos. Te contaba la de Lito Nevia. No voy a dar nombre porque lamentablemente tampoco está más. ¿Qué te digo? Dale. Estaba tocando, viste, Lito Nevia. Dicen que viajando se fortalece el... ¡Tac! Y cortó. Ya, nos quedamos todos. Y se cruzó de brazo. Y los 3 que estaban en la barra ahí nos miraron. ¿Terminaron, muchachos? Sí. No, dice, paré porque así podemos. ¿Cuánto estaba cotizando? Claro. Estaban hablando de cereal. Y los tenía ahí. Cortó. Y vos mira después, bueno, después siguió todo un jolgorio, un chiste, porque arrancaron todo con buena onda, 10 puntos, pero lo hizo para otro lado. ¿Quiénes fueron las primeras personas de Chañar que se te acercan? Yo costó un poco, pero se me hice de muy buenos amigos hasta el día de hoy. Que yo, por ejemplo, Cacho Nicolasi, yo viví en la casa de Cacho Nicolasi durante, no sé, pero 2 o 3 meses. El Flaco Varesi, que hasta el día de hoy tengo una amistad. Robertito Benaría, también viví en su casa un tiempo. Y después un montón de gente. Yo, gracias a Dios, acá en este pueblo tengo un montón de gente amiga, conocida, que yo voy a un bar y me puedo sentar en cualquier mesa porque me aceptan. Eso es, qué sé yo, para mí es un premio enorme. Pero no tuve oponentes, no tuve discusiones, no sentí agresiones de nadie. Al contrario, por eso me quedé en este pueblo, porque me parece maravilloso Chañar Ladeado. Calcula, yo hace 44 años que vivo acá. Tengo todo acá. Mirá que mis hermanas viven en Rosario, mi hermano estaba en Casilda, me podía ver cuando agarró el bajón de los boliches, que la peleamos bastante, me podía haber ido a Casilda o a Rosario mismo. Y no, seguí acá, ¿viste? Te hago una pregunta más. Comencé la nota cuando vos te venías para acá. ¿Cuántos hermanos son?
Cuatro. Cuatro Uno no está más. Sergio no está más, tuvo un problema hace unos años y partió. Pero tengo mis hermanas en Rosario, Ana María y Graciela, 2 fierros. Bien. Y así, yo cuando vine para acá, y ellos vinieron para un par de fechas, vinieron para mi casamiento. Ella, otra familia que agradezco mucho porque realmente siempre me trataron excelentemente bien. Y bueno, así fue la cosa. Bueno, y también cuando arranqué te pregunté de tus viejos, ¿a qué se dedicaban ellos? Mi viejo era colega de tu abuelo. Ajá. Primero fue sodero, Sí. tenía una sodería ahí en Casilda con un tal Marola. Ajá. Después tuvo conserjería, siempre era onda gastronómica. Bien. Tuvimos un comedor ahí al lado del Hotel Casilda. Después con mi hermana habíamos abierto una parrilla en la ruta también. Vos mamaste todo eso de muy chico. Yo la bandeja la agarré a los 8 años, Claro. los 7, que eso Sí, parece sí, la sí, bandeja una manera de Sí, decir. sí. Y por eso a mí me apasiona la gastronomía. Ellos apoyaron siempre tus proyectos. Si me voy a poner un boliche, No, nunca tuve negativas de nada por parte de mis viejos, al contrario. Te dejan volar, ¿viste? No. eso fue bueno. Sí, totalmente. No, mi vieja, sacrificada, mi viejo, laburantes toda la vida. Yo cuando me toca el servicio militar, que me tocaba en Rosario, no, me tocaba en Bahía Blanca, pero bueno, por intermedio de un conocido de ahí de Casilda, me ubican en Rosario, donde súper cómodo, me paso una colimba espectacular. Oroño, Entre Rioja y Córdoba, el destacamento de inteligencia, que no sé por qué me mandaron ahí, porque inteligente tengo poco, pero hice la colimba ahí, pero estuve 14 meses. Y un detalle importante, tengo un certificado firmados por el coronel de aquella época y el sargento, que para muchos, viste, le nombré a los militares y mal, de buen compañero. Le toca éramos 20 ahí adentro, 20 soldados. Laburábamos 24 horas, después teníamos 48 horas al pedo, digamos. Llega la primera baja y la primera baja es los 20 soldados formados y dentro de una bolsa hay 2 balas rojas. En ese transcurso, que se iba a hacer el sorteo un mes antes, el papá de uno de mis compañeros, Viti Antonio, creo que era el apellido, algo así, Vitri Antonio, se le muere el papá. Entonces yo hablo con todos, y che, loco, le digo, si a alguno le toca la bala roja, vamos a regalársela a Lipi, le digo que está con la mamá nomás. Bueno, de los 19, descontándolo él, 14 quedamos en que el que sacaba la bala roja se la regalaba a Dipi. Esto, todo formado así. ¿Qué sentido tenía esa La baja, bien. te ibas de baja. Bien, Vos bien. sacabas la bala Ah. y se te terminaba el ejército. Bien. Chau, fuiste. Y bueno, y empezaron a sacar y sacaron una de los que no había participado. Feliz, todos aplaudimos, bárbaro. Siguen. Yo meto la mano así, se la voy a Dipi, se la pongo en la mano. Cuando me vuelvo para la fila, viene atrás y me abraza. Yo te joda. Me dio en ese momento, viste, un poquito así pero era la bala roja y le regalé la baja a Dipi. Y ahí empezaron un montón de beneficios dentro del destacamento para conmigo, viste. Ajá. Calcula ahí, yo era cafetero en el coso. No, bueno, me dieron franco, me dieron vacaciones, me dieron ese certificado que lo llevo en el alma. Igual, qué gesto. Bueno, y así fue, viste. Bachi, bueno, ha sido un placer, Linda charla. un gusto charlar un rato, traer recuerdos, traer anécdotas, traer esa época dorada de la noche de Chañar, pero queda todavía, digamos, esto es tu... siento que lo charlaste con mucha pasión, todo esto. Para más adelante dejamos lo de chocolate, ¿sí? Totalmente, sí, seguro. Sí, ¿por qué no? Sí, déjame yo hable con
con Héctor y Mario, si quieren Dale, participar, y dale. lo encaramos. Ningún Sería lindo contar. ya, pero ahí vamos a tener que tener una mesa con café. Bueno, ningún problema, ningún problema. Bachi, gracias por este rato. Gracias a ustedes y espero que les guste la nota. Nos estamos viendo, dale.